Padre eterno, te doy gracias, Señor, en este momento, Padre, por permitirnos, Señor, estar en este espacio, Señor, compartiendo tu palabra, Rey. Gracias, Señor, por el privilegio que me da, Señor, del estudio, Señor, de lo que voy, Señor, como emisora, Padre, de tu palabra. Que seas tú, Señor, derramando sabiduría sobre mi vida, Padre, y derramando también entendimiento sobre estas mujeres como receptoras de tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor. Pongo en tus manos esta enseñanza, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, como título a esta enseñanza, le coloqué sirviendo al Eterno en cualquier circunstancia. Resulta que cuando estaba haciendo el estudio, cuando leí los textos bíblicos de estas mujeres, dije, bueno, listo, la voy a enfocar con lo que es el servicio, pero no sabía en qué contexto. ¿Ya? Pero bueno, listo, a medida del estudio, dije, bueno, vamos a colocarlo sirviendo al Eterno en cualquier circunstancia, y a medida del desarrollo de la enseñanza se van a dar cuenta por qué. Aquí, bueno, no sé si aquí se está... se dejó de compartir. Sí, sí, señorita. Bueno, ya. Ahora sí debe salir. ¿Cierto? Sí, ya está. Ahí se ve. Sí, ya la podemos mirar. Ok, listo. Entonces, una de las mujeres que me tocó enseñar fue Ana la viuda. Como introducción, antes de empezar a desarrollar lo que es Ana, quise traer cómo se entendía, ¿ya? O qué concepto se tenía de las viudas en la Torá y en esos tiempos, ¿cierto? Entonces me hizo una pregunta, y es: ¿qué dice la Torá sobre las viudas? Primero, en el Antiguo Testamento las viudas eran consideradas bajo la protección de Dios. Nos vamos al Salmo 6, capítulo 6, versículo 8, que dice, Salmo 68, versículo 5, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. También se ordenaba en la Torá tratarlas con especial consideración y eran castigados si no lo hacían. Esto lo encontramos en el texto de Deuteronomio 14, capítulo 14, versículo del 28 al 29. Leo para ustedes. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces vemos que por parte del Eterno, ellas tenían un especial cuidado, ¿cierto? Pero bueno, yo digo que como toda excepción a la regla, hay algunas, o sea, aquí no entraban todas las viudas, claro está, todas las viudas no estaban. Entonces dice, ¿cuándo una viuda era considerada bajo el cuidado especial del pueblo? Entonces, vamos a ver cuáles viudas eran consideradas bajo el cuidado del pueblo. Dice, según el diccionario Mundo Hispano, un momentico, aquí voy a ocultar esto. Era responsabilidad del pueblo cuidar de ellas cuando, habiendo muerto su esposo, ha quedado con dificultades para su sostenimiento. En otras partes encontrado cuando quedaba en estado de indigencia. Y cuando daba buen testimonio de Dios ante los demás.
para esto vamos a ir al texto de 1 de Timoteo, capítulo 5, los versículos del 3 al 15. Fíjense lo que dice. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, fíjense que aquí no todas estaban bajo el cuidado especial del pueblo, ¿cierto? Había una excepción. Aquella viuda que quizás tenía hijos o tenía nietos, esta no encajaba aquí, ¿cierto? No estaba bajo este cuidado. Importante aclararlo. Esto más adelante ya lo voy a ir desarrollando mejor. Ahora seguimos con lo que, bueno, aquí sí quiero hablar. Bueno, cuando la hermana Darling me dio el estudio de las dos mujeres, que vi Ana la viuda y aclaro, hasta donde yo hice mi estudio, la única parte donde se menciona a Ana la viuda es en el capítulo de Lucas, en la cita bíblica, Lucas capítulo 2, versículo de 36 al 38. Es la única parte donde se menciona, o sea, no hay otro texto. Entonces, si bien dije, bueno, voy a leer el texto para ustedes y luego les comento. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, aclaro, en este capítulo de Lucas es cuando Miriam y José van a presentar a Jesús al templo, ya, para que se contextualice. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo leí el texto, iba a empezar este estudio, yo dije, bueno, ¿qué voy a decir de Ana? Porque aquí me dice, bueno, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel. ¿Quién es Fanuel? Bueno, listo, de la tribu de Aser, era de una edad avanzada, había quedado viuda, le servía en el templo, ¿cierto? Pero les quiero comentar que cada parte de este texto nos va a ir dando las cualidades o lo que caracterizó a Ana. ¿Ya? Entonces voy a ir desglosándolo y ahí vamos a ir sacando las cualidades de esta mujer. Bueno, acá les traje otro texto, que este es de la Nueva Versión Internacional, porque más adelante hay unas diferencias y hay algo que puede confundir, así es que más adelante voy a estar trabajando sobre este. Bueno, en este caso, aquí habla de la hija de Penuel, no habla de la hija de Fanuel, como en el otro texto lo vemos. Ok, listo, seguimos. Significado del nombre Ana.
Bueno, resulta que Ana en hebreo, investigando, importante hacerlo, me doy cuenta porque esto sí es escudriñar la palabra, les comento. O sea, en este estudio entiendo a mis pastores y a los ministros el hecho de escudriñar muy bien la palabra y es maravilloso, de verdad. Entonces resulta que Ana en hebreo es Hana. Proviene de un verbo, pero su pronunciación es Hana. Resulta que su definición dice que es misericordia, compasión, piedad, para doblar, agacharse en bondad hacia un inferior, para favorecer, otorgar, para implorar. Pero bueno, listo. ¿Dónde me enfoqué? Agacharse en bondad hacia un inferior. Aquí saqué una cualidad de Ana. Y es que el hecho, para mí, el hecho de lo normal cuando fíjense que dice agacharse en bondad hacia un inferior. Cuando uno es bondadoso, uno está dispuesto a ayudar, ¿cierto? Es amable, es generoso. Y normalmente nosotros hacemos eso. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos frente a nuestro jefe en el empleo, nosotros estamos dispuestos a ayudar y como él es el jefe, listo, estamos obligados a que hay que ser amable y estamos ahí para ayudar, ¿cierto? Pero resulta que cuando estamos con un inferior, hay muchas veces que tomamos la actitud, y les para ser más claro, le pongo el ejemplo quizás de aquella persona que está prestando su servicio. Y entonces tomamos la actitud de que porque ella es la que recoge los vasos, recoge el vaso que yo dejo ahí con el café, entonces yo no puedo levantarme y hacer ese favor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ella es la del servicio, ella es la que tiene que hacer eso, ¿cierto? Entonces, dice agacharse en bondad. No, ahí esta persona brinda su servicio indistintamente de la persona a quien se le esté brindando. Ya, no hay estatus, es lo que quiero decir. Ya, no hay un estrato. Entonces, el nombre de Ana guarda relación mucho con su vida, Yo pienso que tanto tiempo que Ana duró sirviendo en el templo, yo supongo que habían cantidades de personas ya, de estatus, de estratos. Ya. Entonces, fue una persona, fíjate, que pasaba, el texto lo dice, dice, era una viuda de 80 años, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a su nombre, yo destaco que fue una mujer bondadosa. Más adelante vamos a ir viendo el por qué también. El texto también nos dice que era profetisa. Entonces, vamos a empezar aquí con el término de lo que es un profeta. Un profeta en hebreo es Naví, proviene de un sustantivo masculino, y en su definición dice que es profetas profetizan, un portavoz, altavoz. Yo buscando y asociando la palabra portavoz, eso no quiere decir que es aquella persona que quizás en representación de alguien ya da un mensaje, es portavoz de un mensaje, la misma palabra lo dice, ¿cierto? Entonces, y investigué lo que era el término profetiza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en este estudio que hice, en algunas partes encontré que posiblemente la asociaban porque era esposa de un profeta. Pero fíjense que en ninguna parte del texto nos menciona de quién era su esposo. En ningún lado nos menciona quién era su esposo. ¿Ya? Entonces podían asociar de que era esposa de un profeta. Entonces, esto lo vamos a desvirtuar porque en este caso no es así. O sea, en este caso no es así. Entonces, fíjense que profetiza en hebreo es neviá. Neviá. Proviene de un sustantivo femenino
En su definición dice profetisa, mujer inspirado, una poetisa, la esposa del profeta. Ya. Entonces, se me viene una pregunta. ¿Cuál fue la primera mujer en la Biblia que se le llamó profetisa? Ya. Vamos a ver el texto de Éxodo, capítulo 15, versículo 20, que dice: cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderos, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Bueno, algo así. Entonces resulta de que Miriam no tenía esposo, ¿cierto? Entonces no podemos asociar exactamente de que Ana era profeta, o sea, que Ana era profetisa porque su esposo era profeta. En este caso no. Ya. Ahora bien, nos devolvemos acá. Pero fíjense que en la otra definición de profetisa dice mujer inspirada. Mujer inspirada. Esto es aquella persona que es usada por el Señor. Es aquella persona usada por el Señor. Aquí Miriam fue usada por el Señor por medio de los cánticos, ¿cierto? Entonces, pero ahora sí, vamos con referencia a Ana. La pregunta es: ¿por qué entonces a Ana se le llamó profetisa? ¿Cierto? Vamos a ver por qué a Ana se le llamó profetisa. Resulta que trae unas características, ya, de lo que es profeta, encajándolo con Ana, y dice: su proceder es inspirado por Dios. Su proceder es inspirado por Dios. En Lucas 2, versículo 37, dice: nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Ana fue una mujer que entregó, ¿cierto? Entregó su vida al Señor. Les quiero comentar algo. No siempre el Señor o nosotros pensamos que vamos a ser utilizadas o usadas por el Señor porque o si vamos a encajar en ser profetizas cuando yo le digo algo a mi hermana, a mi hermano, a alguien, ¿cierto? No siempre es así. Fíjense que en el caso de Miriam, cómo fue utilizada, ¿cierto? Entonces, en este caso, a veces nuestro testimonio, ¿cierto? Nuestras acciones representan eso, ¿ya? Representan eso. Entonces, yo pienso aquí que Ana con su testimonio, fue utilizada por el Señor. Ok. Otra característica es portavoz de la palabra. Portavoz de la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 38. Dice: Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esto lo vemos en el texto cuando, porque como Ana estuvo, es más, Ana es mencionada en este texto porque vio al Señor cuando lo fueron a presentar. Y fíjense qué hizo ella. Fue portavoz. Ella llevó el mensaje de que había llegado el Redentor, ¿cierto? Entonces fue portavoz de la palabra. El Señor nos utiliza como Él quiere. Entonces, vamos a otra parte del texto. Ok, antes de seguir, aquí sacamos otra característica de Ana. Ana fue portavoz de la palabra. Fue portavoz de la palabra. Otra parte del texto que dice en Lucas es que era hija de Fanuel. Aquí era cuando les decía, bueno, listo, hija de Fanuel. ¿Quién era Fanuel? ¿Quién era Fanuel?
normalmente hay veces que en la palabra mencionan, o sea, mencionan a la mujer y era esposa de tal persona. Pues yo podría decir que en este caso, o sea, a Ana no se menciona el nombre del esposo por ningún lado, ya no se menciona su nombre, pero fíjense que sí mencionan quién era su padre, ¿cierto? Entonces, resulta que en los textos que le mostré ahorita, en uno decía hija de Fanuel y en el otro hija de Penuel. Resulta que en griego se dice Fanuel y en hebreo se dice Penuel. Entonces, Penuel, el significado de Penuel dice que es un nombre, aquí dice que es un nombre propio. Me hablan de ubicación ya, en la parte del discurso. Pero en su definición me dicen que es Penuel, rostro de Dios, un lugar al este del Jordán, también dos israelitas. Bueno, fíjense que aquí me pasó algo y es que por lo que les decía al principio, el hecho de escudriñar, de estudiar bien la palabra y para mí fue muy maravilloso, de verdad, y más por lo que aquí pues se investigó. Ya. Entonces, resulta que en Génesis 32, capítulo 32 del versículo 26 al 30 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Resulta que acá en esta parte, fíjense que dice ubicación, ¿cierto? Acá dice rostro de Dios. Entonces, en este estudio, fíjense de que Jacob llama a este lugar, aquí dice Peniel, porque vio a Dios cara a cara. Entonces, fíjense que aquí dice rostro de Dios, ¿cierto? Vio Jacob cara a cara a Dios. Entonces, en este pasaje, Jacob estaba luchando con el ángel. Ahora bien, quiero explicar el término aquí, luchando. Ay, caramba, ¿qué dice? Aquí, luchado. Y es que obviamente no se refiere, importante aclarar que no se refiere a que quizás estaba, sí, peleando con Dios. Ya. Aquí esto hace referencia a que perseveró, ya, perseveró. Y aquí es donde viene una de las características de esta mujer. Ya. Ana fue una mujer perseverante en el Señor. Porque, mi amada hermana, yo supongo de verdad que así como ustedes, como yo, tenemos dificultades, ¿cierto? Entonces, yo creo que en medio de eso fue una mujer que perseveró en el Señor, se mantuvo, si bien la palabra registra cuánto tiempo duró, ¿cierto? Cuánto estuvo metida en el templo, estuvo sirviéndole al Señor. Entonces, ahora, en este caso, Jacob perseveró y logró ver cara a cara a Dios, ¿cierto? Otro dato, fíjense que Israel, significado es el que persevera en Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, al final sí coloco las cualidades porque de pronto en medio de la enseñanza yo voy diciéndoles y de pronto se olvidan, pero aquí las tengo en una de las diapositivas. Seguimos. Otra parte del texto nos dice que era de la tribu de Asher, ¿cierto?
Como bien sabemos, Asher fue el 8º hijo de Jacob. Era una de las 12 tribus de Israel. Pero bueno, listo, me dio la tarea de voy a investigar qué significa Asher. Resulta que en hebreo es Ashar, proviene de un verbo, y en cuanto a su significado, en cuanto a su definición, dice hacer, bienaventurado, bienaventurados, hacer recta, para seguir, adelante, dice. Entonces, aquí me enfoqué en dos palabras. Bienaventurados, aquí bienaventurados en esta, y hacer recto. Ya. Resulta que bienaventurado viene de aquel gozo, ¿sí? Es cierto, de un estado quizás de felicidad. En este caso, nuestro servicio al Señor debe ser con gozo, ¿cierto? Pero muy aparte de esto, de que nuestro servicio tiene que ser con gozo, tenemos que ser rectas, ¿cierto? Que tenemos que ser rectas. Yo creo que eso se ve reflejado en Ana, en cuanto a que ella entregó su vida completamente al Señor, se mantuvo, ¿cierto? Se mantuvo recta delante del Señor durante todo ese tiempo. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que nuestra felicidad no la definen las circunstancias, sino nuestra rectitud ante Dios. Traje este texto. Fíjense que dice Salmo 119, versículo del 92 al 93, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Yo pienso que eso fue lo que hizo Ana. Ya. Ana disfrutó, o sea, tuvo la dicha de el gozo, ya, sí, de estar en el servicio, de entregar su vida y entregar su servicio al Señor, ¿cierto? Ok. Bueno, aquí pasamos a otra parte del texto de Ana, que dice: viuda hacia 84 años. Viuda hacia 84 años. Resulta que investigando en algunas partes encontré que decían que Ana tenía la edad de 84 años. Tenía la edad de 84 años. Pero resulta que no. En los dos textos que busqué, para no devolverme, en uno decía que había estado viuda hasta la edad de 84 años. Ya. Y en la otra parte, en otro texto, en otra versión, decía de que era viuda hacía 84 años. ¿Ya? Aquí habla es de su estado de viudez, más no de su edad. ¿Ya? Porque aquí busqué este texto en griego y resulta que aquí dice: y ella era viuda hacía 84 años. Era viuda hacía 84 años. Entonces, no habla de que tenía 84 años, importante aclararlo. Entonces, esto nos puede llevar a suponer que aproximadamente Ana podía tener entre 100 o más de 100 años. Con razón dice el libro de Lucas que era de edad muy avanzada. Bueno, otra parte decía del texto que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Resulta que Ana fue una mujer devota, consagrada al Eterno, sirviéndole. Entonces,
Fíjense lo que dice primero de Timoteo, de capítulo 5, versículos del 3 al 6. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Resulta que, bueno, ok, eso por una parte. Resulta que Ana, para mí en este caso, esto fue lo que hizo Ana. Ana antes de darse a sus placeres y que iba a estar muerta, ya porque lejos del Señor estamos prácticamente muertos, entonces ella entregó su vida al Señor, ¿cierto? Entregó su vida al Señor. Y fíjense que en el versículo, del mismo texto, en el versículo 14, dice lo siguiente. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Resulta que para mí habían como dos opciones. O listo, te quedas viuda, ¿cierto? Te quedas viuda, pero le sirves al Eterno, que fue lo que hizo Ana para mí, ¿cierto? Entregó su vida al Eterno, le sirvió. Y por otro lado vemos que, bueno, listo, te puedes casar, ¿cierto? Te puedes casar. Entonces, ay, caramba. Ok. Entonces, aquí viendo las cualidades de Ana, vemos que fue una mujer perseverante, fue una mujer portavoz de la palabra, fue una mujer íntegra, fue una mujer recta, fue una mujer bondadosa. Una mujer, esas fueron las cualidades que pude sacar de esta mujer, principalmente del texto. Recuerden que fue el único texto, es el único texto donde se habla de Ana. Entonces, ok, servicial, obvio, no podemos dejar por fuera que fue una mujer servicial, entregó toda su vida al Señor. Como conclusiones de esta mujer, dice, ser perseverantes en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Sé que no es fácil, a veces cuando pasamos por no sé, alguna enfermedad, quizás pasamos por una situación económica no tan buena, quizás problemas familiares, en fin, miles de cosas que nos pueden abatir, ¿cierto? Pero lo importante es ser perseverantes en el Señor, ¿ya? En mantenernos. Seamos portavoz de la palabra del Eterno. No nos limitemos a que hay veces que como les decía ahorita, no solo es que tú des un mensaje, sino que tu testimonio, o sea, lo que tú representas, hable, ¿sí me entienden? Que seamos portavoz de eso, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Nuestra rectitud e integridad ante el Eterno traerá dicha y gozo a nuestra vida sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Sirvamos al Eterno con la mirada puesta en Él. Importante que todo lo que hagamos sea para el Señor. Sea para el Señor, no para el hombre. No para el hombre, porque si lo hacemos así, podemos estar engañando a las demás personas, pero al Señor no nos engañamos, ¿cierto? Entonces ya con esto, por ahora, termino con Ana. Algo que se me puede estar escapando de Ana. Pero bueno, ya al final, pues voy a hacer un pequeño paralelo entre las dos mujeres, ¿cierto? Entonces, pasamos a hablar de Salomé, madre de los hijos de Zebedeo.
A Salomé, pues en la serie de los elegidos, la asocié por los hijos, lo asocié por los hijos. Entonces, para empezar, significado del nombre de Salomé. Fíjense que yo pienso que es importante a veces el nombre que vamos a elegir para nuestros hijos. Para nuestros hijos, o no sé, para los sobrinos, para los que tengan la oportunidad de tener ese derecho también de colocarle el nombre quizás a un nieto, a los sobrinos. Pero para mí, con este estudio representa mucho quizás a veces lo que es la persona. O sea, sí, para mí está asociado. Entonces, Salomé en hebreo es Shalom. El Shalom proviene de un sustantivo masculino y su definición es paz, bien, están, seguro, feliz, amistoso, bienestar. Bueno, como ya hemos escuchado, a veces no, o sea, no todo, o sea, no, la palabra Shalom no siempre es paz. O ahora bien, siempre la relacionamos con paz. En este caso, para mí, yo asocié de todas estas definiciones a Salomé con la palabra seguro. Entonces, el por qué, ahorita se los explico. Vamos a seguir. Ya. Ojo, esta viene siendo una cualidad de Salomé. Una cualidad de Salomé. Bueno, Salomé, esposa de Zebedeo. Vamos a ver unos datos. Vamos a ver unos datos de Salomé, ya, que nos va a ayudar, pues, al saber el por qué su nombre lo asocio con la definición seguro. Resulta que, como dato, era esposa de Zebedeo y madre de Jacobo y Juan. Para eso nos vamos al texto, a la cita bíblica de Mateo, el capítulo 27, versículos 55 al 56, que dice lo siguiente. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Resulta que cuando yo estaba leyendo el texto, dice, y la madre de los hijos de Zebedeo, quedé como en las mismas. Yo dije, bueno, ¿quién es la madre de los hijos de Zebedeo? ¿Cierto? Para eso, entonces, este texto de Marcos se relaciona, sí, va relacionado con el texto de Mateo, porque fíjense lo que dice. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Fíjense. Aquí sí nos menciona, aquí no nos dice y la madre de los hijos de Zebedeo, sino que aquí sí nos menciona y Salomé. Entonces, aquí entonces cuando habla de la madre de los hijos de Zebedeo, hace referencia a Salomé. Entonces ya sabemos que Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Otro dato importante que pude sacar ahora bien, con respecto a Salomé, sí hay varios textos bíblicos que me hablan de ella, a diferencia de Ana. Ana era un solo texto, ¿cierto? Entonces, resulta que su familia se dedicaba a la pesca y disfrutaban de una estabilidad económica. ¿Por qué les comento esto? Por este texto que ven a continuación, que ven aquí. Dice Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante,
vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Fíjense que aquí en este texto también nos aclara el hecho de que cuando dicen, bueno, los hijos de Zebedeo, aquí fíjense lo que aquí dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Resulta por qué, bueno, me tomo el atrevimiento de por qué asocio el hecho de que quizás gozaban de una estabilidad económica. Y aquí nos dicen que tenían jornaleros. No sé, la verdad, si en ese tiempo creo yo que el hecho que tuvieran jornaleros, que tuvieran unos trabajadores, pues estaban bien económicamente. Entonces, pienso que hasta ahora los datos que le he dado de esta mujer, de esta dama, por eso asocio el nombre de Salomé con el término seguro. Para mí fue una mujer segura. ¿Y por qué les digo? Yo pienso que el hecho de que Salomé estuviera casada, ¿cuántas de nosotras quizás anhelamos, cierto, estar casadas? Tenía 2 hijos, cierto, tenía 2 hijos. Aparte de eso, sus hijos eran discípulos del Señor. Entonces, yo creo que eso a nosotras como mujeres nos da seguridad. Ahora también gozaban de una buena estabilidad, o sea, de una estabilidad económica, tenían una buena estabilidad económica. Entonces, yo pienso que eso a nosotras como mujeres, o quizás hablando en general, cualquier persona, eso le da seguridad, ¿cierto? Le da seguridad. Por eso asocio todos estos datos con su definición, con la definición de su nombre. ¿Ya? Pero fíjense de que esa seguridad en este texto, que es el otro texto donde hablan de Salomé, yo lo titulé como que, lo titulé, perdón, Salomé, no sabes lo que pides. ¿Por qué? En Mateo, la cita bíblica, Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 24, fíjense lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. A mí me da un poco de risa esto porque tremenda la petición, ¿cierto?, que le hace Salomé al Señor. Nada más y nada menos diciéndole al Señor que colocara a sus hijos uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿cierto? Pero creo que aquí Salomé para mí fue un poco imprudente, ¿ya? Fue un poco imprudente al pedirle tal cosa al Señor, ¿cierto? Al pedirle tal cosa al Señor. Y aquí voy a guardar relación esto con algo que nos pasa a nosotros como madres y que es válido. Nosotros como madres, bueno, como abuelas, como tías, nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para los que tengan nietos. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a querer lo mejor. Pero ojo, tenemos que tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque, y saber qué es lo que estamos pidiendo. Porque para nosotras,
quizás para nosotras va a ser lo mejor, para nosotras. Y en este caso, para Salomé, ella pensaba que eso era lo mejor, ya, que eso era lo mejor. Entonces, en nuestro caso, pues podemos pensar que es lo mejor para nuestros hijos, pero no nos olvidemos que en definitiva es lo mejor, es lo que el Señor quiera, es lo que mejor a Él le parezca. Ahora, yo pienso que no está mal pues pedirle al Señor, ya igual, yo esto lo relaciono con el hecho que uno siempre se visiona, ¿cierto? Y uno quizás tiene anhelos y uno le pide al Señor, Señor, mire, yo quiero este empleo, ya, yo quiero, no sé, X cosas, ¿cierto? Pero resulta que el Señor no quiere eso. El Señor quiere otra cosa para ti. Entonces, yo tengo algo y he aprendido esto, y es que cuando en mis oraciones, cuando, como les digo, ¿no? Yo pienso que no es malo pedir, sino que, y siempre que pido, le digo, Señor, que sea bajo tu voluntad, ¿cierto? Es importante, ya. Que sea lo que tú mejor, lo que mejor quieras para mí, ya. Que se haga siempre tu voluntad, claro, teniendo misericordia, porque si es así, imagínense, pero bueno, no, importante eso, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Bueno, ok. Entonces, nos quedamos en que Salomé hace esta petición. Ah, otra cosita. Fíjense que ella le hace esta petición al Señor, y el Señor usualmente lo hace, responde con una pregunta. ¿Cierto? Y ellos dicen que sí pueden, ¿cierto? Porque el Señor dice, podéis beber del vaso que yo debo beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Esto pasó estando los demás discípulos. Y fíjense que en el versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. A veces lo que nosotros hacemos puede repercutir en nuestros hijos o en las demás personas. Ya sea quizás en el caso de que tienen los esposos, la familia, ¿cierto? Puede repercutir en eso. Entonces, ¿por qué? Porque los demás discípulos dijeron, bueno, aquí estamos nosotros y también quizás nosotros merecemos eso, ¿cierto? Entonces, pero claro, como ya les decía, ¿qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Y estamos en busca siempre de eso. Pero no olvidando que siempre es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere y lo que Él desee, ¿cierto? Fíjense que listo. Salomé, hay que rescatar lo bueno, pero hay que rescatar quizás también lo malo que hizo, o quizás alguna falla. No somos perfectas, ¿cierto? Pero Salomé, a pesar quizás de su imprudencia, y Salomé mantiene su servicio al Señor. Ok, antes quería explicarles, porque también lo investigué. Aquí cuando habla de podéis beber el vaso pues se refiere a la ira de Dios, ya, el castigo que estaba por recibir el Señor a causa del pecado del hombre. Y cuando habla de bautismo, es la inmersión del Señor en el sufrimiento. Ya, iba a ser pues crucificado. Ahora sí, Salomé mantiene su servicio al Señor. En Mateo, capítulo 27, versículo 55 a 56, dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En este otro texto, ya, dice, en Marcos capítulo 15, versículo 40-41, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Bueno, esta práctica, sí, creo que sí es el mismo, porque en este texto, que aprovecho y digo, o sea, ella estuvo en el momento de la crucifixión del Señor, cuando lo estaban
ellas estaban ahí mirando desde lejos, entonces también estuvo en ese momento, o sea, estuvo en ese momento Salomé. Ahora bien, importante, estoy hablando del servicio, entonces, importante saber qué es el servicio, ¿cierto? Resulta que servicio en hebreo es diaconeo. Proviene de un verbo, su definición es servía, servían, sirve para servir, ministro. Dice, servir enérgicamente. Esto lo relaciono yo, bueno, literalmente dice levantar el polvo por estar moviéndose continuamente. Aquí guardo relación con muchas cosas, y es que es la constancia, que ese servicio que nosotros brindemos sea constante, o sea, sea con buena actitud. Recordemos que es para el Señor, ¿cierto? Y fíjense que aquí dice algo, y es levantar el polvo. O sea, el servicio debe ser de forma que hasta levantemos el polvo. Esto lo relaciono yo como cuando ustedes están haciendo estamos haciendo un aseo y quizás lo hacemos por encima, ¿cierto? Pero no levantamos el polvo, no pasamos ahí bien, entonces resulta que ahí quedó el polvo. Entonces, un buen aseo, levantas tú hasta el polvo, ¿cierto? Lo haces excelente, lo haces bien. Entonces, nuestro servicio al Eterno tiene que ser de esa manera, ¿cierto? Con buena actitud. Aquí dice servir enérgicamente, que ese servicio sea constante. Ya, importante. Fíjense que yo rescato algo, y es que en nuestra congregación, pues las sugieres, la mayoría son ya mujeres de una edad avanzada, ¿cierto? Y ahí están, firmes. Muchas quizás con miles de inconvenientes, otras quizás enfermas. Es más, no solo las sugieres, cada persona que sirve en nuestra congregación, ¿cierto? Me he dado cuenta, hay veces que quizás no estamos físicamente, o sea, nuestro cuerpo no está bien y aún estamos ahí brindando este servicio. ¿Por qué? Porque es para el Eterno. Amén. Este servicio, nuestro servicio no tiene límites. ¿Por qué les digo que no debe tener límites? Porque nuestro servicio no se tiene que limitar simplemente en la congregación, ¿cierto? Fíjense que nosotras nos reunimos, vamos a la congregación cada 8 días, ya. Entonces, hay veces que listo, nos podemos estar limitando nada más a ir al Shabbat y ya servimos. Ya, no, yo estoy sirviendo como maestra, ¿cierto? La sugiere, los de la danza, los de la alabanza, todo. Entonces, y eso lo hacemos cada 8 días. Ya. Entonces, ese servicio no se puede limitar solo a eso. Nuestro servicio también tiene que, fíjense que ayer el pastor José hablaba de que el primer ministerio era el del hogar, ¿cierto? Entonces, para mí es importante que en nuestros hogares pues también se dé ese servicio. Ojo, fíjense que para mí esto que estoy haciendo yo aquí es un servicio para el Eterno. Estoy sirviéndole a Él, ¿cierto? Así yo puedo servir en mi casa. Ustedes pueden servir en sus hogares. ¿Cómo? Pues también llevando la palabra, ¿cierto? En nuestros empleos también. Ahora, sí, de pronto, uno tiene que ser prudente y quizás uno no va a estar con la palabra y está tomando esos momentos, pero quizás hay veces que hasta como les decía, nuestro testimonio habla de eso. Entonces, fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
Fíjense que yo analizando, Salomé tuvo que ser una mujer que también, claro, y su esposo, o sea, ellos como padres también tuvieron que enseñar la palabra y tuvieron que estar ahí con sus hijos, ¿cierto? Entonces, este otro texto que habla en Proverbios, capítulo 31, el versículo 10 al 15, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Tenemos que ser de testimonio para nuestra familia, ¿cierto? Para las personas que nos rodean. ¿Ya? Entonces es importante que este servicio no se limite, ya no sea limitado, ya que se expanda a todo lugar donde estemos. Ok. El servicio como reflejo de los atributos de la mujer. Importante, como les decía al principio, fíjense que para mí el gran ejemplo, el Señor, como les decía, eran filipenses, ¿cierto? Que se hizo siervo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver el servicio como reflejo de los atributos y trae el servicio y verdad. Resulta que nuestro servicio debe ser conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? No como a nosotros nos parezca. No como a nosotros nos parezca. Por eso traje este texto que dice el Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. El servicio y amor. O sea, aquí lo que les quise traer es que el servicio tiene que estar asociado con esto. ¿Ya? Y esto encaja en muchas de estas mujeres. ¿Ya? El servicio iba relacionado con la verdad, iba relacionado con el amor. Nuestro amor a Dios se ve reflejado en nuestras acciones. Eso es importante. Él es digno de nuestro servicio, ¿cierto? Por eso traje el texto de Mateo, capítulo 22, versículo del 37 al 40, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Entonces, es importante que este servicio, yo siempre he dicho, o sea, si nosotros amamos al Señor y lo que hacemos es para Él, se tiene que ver reflejado con nuestras acciones, ¿cierto? Con amor. Servicio y gozo. Es importante servir con verdad y amor, pero claro, esto debe ir acompañado con una buena actitud en el corazón, o sea, hay que tener disposición, mostrando alegría, ¿cierto? ¿Por quién? Por nuestro Señor, por nuestro Creador. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 100, versículo 2 al 4. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y Él le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con oración de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Amén, ¿cierto? Servicio y constancia. Bueno, creo que aquí tocamos un punto y el hecho de que hay veces que nos cuesta ser constante en el servicio. En el servicio a veces cuesta ser constante. Fíjense que esto rescato de estas mujeres, porque en el caso de Ana,
como les dije al principio, Ana tenía que tener dificultades, como las tenemos todas, ¿cierto? Pero fue una mujer constante, y les digo, por lo menos eso nos registra la palabra. Y yo no dije algo contrario porque o sea, hasta donde yo investigué, hice mi estudio, no me registra lo contrario. Pero fue una mujer constante, como ya en las características, en las cualidades se los digo, fue una mujer perseverante, perseveró en el Señor. Entonces, la constancia es la fuerza para seguir adelante, para dar un buen servicio a pesar de las circunstancias. Como les decía también, o sea, vamos a tener inconvenientes y hay personas que la tienen, pero ahí están, ¿cierto? Ahí están sirviéndole al Eterno. Filipenses capítulo 4, versículo 13, para fundamentar esto de servicio y constancia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor. Amén. Y está el servicio y humildad. Importante también esto, ¿cierto? Importante ser humildes. Ya, el servicio, o sea, nuestro servicio, no podemos pensar que nuestro servicio es más importante que el otro. Ya. Es como ahora, yo estoy sirviéndole, gracias al Señor, como maestra. Yo no puedo pensar que mi servicio al Eterno, siendo maestra, va a ser mejor que quizás que el de alabanza, quizás el de la danza. Ya. Recordemos que todos estos servicios son para el Señor, ¿cierto? Y es para glorificar su nombre. Entonces, hay que servir a todos por igual sin ninguna distinción. Importante esto, ¿cierto? Entonces no me voy a parcializar por aquí y por acá y eso. Entonces, Marcos, ¿ven? Versículo 35, capítulo 9, versículo 35, dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. La palabra lo dice, ¿cierto? Entonces, bueno, ya les dije, hay que prestar nuestro servicio sin ninguna distinción, ¿cierto? Bueno, esta parte, en esta parte de uno de los textos bíblicos que encontré que mencionan a Salomé evidenciando la resurrección de nuestro Salvador. Esta es otra parte donde se menciona a Salomé. Encontramos en Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 7, que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. Fíjense que Salomé evidenció este momento. Ya, qué dicha, en medio de todo, dicha el hecho de estar en este momento. Aquí es donde digo de que Salomé, por su perseverancia, ¿cierto? Quizás a pesar de su falla, se mantuvo, ¿cierto? Fue fiel y evidenció este momento de quizás hacer parte de la resurrección del Señor.
Cualidades de Salomé. Ya alguna había mencionado, de pronto se me pasaron. Sin embargo, aquí, como ya les dije, fue una mujer segura, una mujer perseverante. Estas dos mujeres guardan esta relación, esta similitud de relación, sí. Fueron mujeres perseverantes, ya. Como ya les dije, a pesar quizás de las dificultades que pudieron haber tenido, y como todas tenemos, en el caso también de Salomé, fueron unas mujeres que perseveraron en el Señor. Y fíjense que para mí, cada una, fíjate, en el caso de Ana, perseveró y tuvo la dicha de quizás de ver cuando fueron a presentar al Señor en el templo, ¿cierto? En el caso de Salomé, fíjense en los momentos que estuvo, a pesar, listo, estuvo esa falla, para mí fue imprudente, pero se mantuvo en su servicio y fíjense que estuvo hasta después, o sea, estuvo hasta en la resurrección del Señor. Ya. Ahora, para nosotras, hay veces que, listo, sí, vamos a ser perseverantes porque es que quizás estamos esperando algo, ¿cierto? El Señor, a veces como decimos, el Señor que nos bendiga en tal cosa, pero fíjense que tenemos algo que es, o sea, es más hermoso, y es el hecho de que nosotros somos perseverantes y perseveramos en el Señor y estamos aquí, es porque es por esa vida eterna, ¿cierto? Es por esa vida eterna, ya. Porque amamos al Eterno, obviamente, ya. Entonces, ¿qué más que eso? Listo, resalto que fue imprudente, también tengo que decirlo, ¿cierto? Fue servicial, guardan también en común el servicio. Bueno, ok. Ok. Vamos con las conclusiones de Salomé. Dice, la calidad de servicio que le demos al Eterno impacta en nuestra familia y el entorno que nos rodea. Total. Ya. Esto repercute ya, en nuestra familia y en todo lo que nos rodea. El servicio, o sea, como lo demos. Fíjense que quizás en el momento de Salomé por su imprudencia, ya, cómo pudo repercutir. Que nuestras fallas no limiten nuestro servicio al Eterno. Es difícil, no es fácil a veces. Fíjense que hay veces que cuando fallamos, hay personas que toman la decisión de alejarse. Lo que hace es que se alejan del Eterno, ¿cierto? Pero en el caso aquí que esa falla o ese inconveniente, lo que pasemos, no limite nuestro servicio. Va asociado con esta, nuestras debilidades son oportunidades de mejora y crecimiento para brindar a Dios un mejor servicio. Que esa falla, al contrario, va adelante, ¿cierto? No bajemos la guardia, sino que sigamos ahí en pos, sirviéndole al Eterno. Como les digo, sé que no es fácil, independientemente de las circunstancias que quizás estemos pasando, el hecho de mantenernos. Un verdadero servicio a Dios debe ir acompañado de su palabra. Ya. La palabra lo es todo, o sea, la Torah es todo. Entonces, que ese servicio vaya acompañado con su Torah, con su palabra. Entonces, ya para finalizar, fíjense que hablamos de dos mujeres. En el caso de Ana, era una mujer viuda, ¿cierto? Que no tenía esposo, no tenía hijos. Como ya les dije, quizás tuvo que tener sus dificultades, sus inconvenientes. Al parecer, bueno, listo, estaba con su padre, pero fue una mujer que fue fiel, ¿cierto? Que fue fiel. Entonces, al Señor, pienso que son dos contextos diferentes por ese lado, ¿cierto? Y aún así brindó todo su servicio, toda su vida al Señor. En el caso de Salomé quizás, como les decía, fue una mujer que se sentía segura por todo lo que tenía su esposo, tenía sus hijos, le servían al Eterno, ya, eran los discípulos del Señor. Entonces, aún en medio de
de su imprudencia, jamás dejó de servirle al Señor. Ya, entonces, listo, aquí terminamos. Aquí terminamos. Le doy gracias al Señor por este momento que me permitió compartir con ustedes. Espero de verdad que haya sido de su agrado, que hayan aprendido así como aprendí yo, de verdad. Para mí fue un reto porque había que investigar, ¿cierto? Había que investigar. Y fíjense, les comento algo antes de terminar. Esta semana para mí fue complicada por el hecho de que también, o sea, tengo trabajo y dije, bueno, independientemente de eso, voy a ser fiel, ¿cierto? Que eso no intervenga con este servicio ya, el servicio al Señor. Entonces, la gloria sea para Él. Gracias a todas por sacar parte de su tiempo y estar aquí, de verdad. Hermana Darling está por ahí. No sé, algunas intervenciones. Claro que sí. Vamos a orar, para hacer despedidos, yo leí y después cierro la grabación y después hacemos las intervenciones correspondientes. Ok, listo, las invito a orar y a darle gracias al Señor por este espacio. Padre amado, te doy gracias, Señor. Bendito seas tú, Padre amado. Te doy gracias por este momento, Señor, que me permitiste, Señor, estar con mis hermanas, Padre, enseñar tu palabra, bendito Rey. Sé que todo es para tu gloria, Señor. Todo, bendito Dios. Gracias, amado Rey. Gracias por lo que has entregado a mi vida y a la vida de estas mujeres. Sé tú bendiciéndonos, Señor. Sé tú, Señor, guardándonos, Señor. Guardándonos siempre, Padre. Guardando nuestra familia. Bendito Dios. Que ese servicio, Señor, que cada una demos, lo demos con esos atributos, ¿cierto? Con amor, con humildad, con constancia, ¿sí? Con verdad, Señor, basado en tu palabra, bendito Dios. La honra sea para ti, mi Rey, y gracias, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Listo. Hermana Darling, ¿qué se hizo? Vamos a esperar que la hermana Darling pare la grabación.